Buenos días, estimados hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos, estamos alegres por este nuevo día, por esta nueva mañana. Y pues queremos hacerles bienvenidos a esta transmisión, a este programa. Y pues esperemos que estén con nosotros, que se estén sintonizando. Si por favor pues les pedimos que compartan el video, compártanlo con sus hermanos, con sus familiares, con sus amistades. En esta mañana traemos una palabra fresca de parte de Dios para ustedes. Y pues hoy vengo a ustedes con otra actitud diferente. Es un nuevo día, una nueva mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y damos gracias a Dios por esa infinita misericordia que día con día podemos disfrutarla y podemos aprovecharla. Inicialmente pues habíamos planificado que este día estaría conmigo los pastores Treviños y mi hermana, mis dos hermanas, que nos iban a acompañar para juntos participar de la cena del Señor, pero por cuestiones de mi trabajo pues no vamos a poderlo hacer. Estamos un poquito comprimidos con el tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Estoy consciente de quienes, algunos de ustedes ya habían comprado los elementos para participar. Les pedimos disculpa, que por favor nos perdonen, pero vamos a dejarlo de seguro para la semana que entra, así que guarden sus elementos y que se conserven bien en un lugar, ¿verdad? Pues para poder usarlos el próximo domingo. Quiero de antemano, hemos estado orando por las peticiones, hemos estado muy al pendiente de los comentarios y las peticiones que han estado subiendo a las redes sociales, ¿verdad? Muy en particular a través de esta transmisión. Y les hacemos saber que aún yo tengo el cuidado de ver los comentarios y las oraciones. Algunos de ustedes les conocemos, a otros no, pero son nuestra familia, son nuestros hermanos, y nos estamos apropiando de sus problemas, de sus situaciones. Estamos orando por sus hijos y por los problemas que ellos tienen, pero les prometemos hacer lo mejor, de tomar en cuenta sus peticiones que están haciendo y que nos están dejando después de la transmisión, ¿verdad? Pues yo tomo el tiempo para orar por ustedes y bendecirles. Así que el próximo domingo, ¿verdad? Les repito, estaremos participando de la cena del Señor. Y nuevamente quiero dar gracias a Dios por mi hermano Carlos, que ha estado, ¿verdad?, como fiel compañero detrás de la cámara, a nuestro lado, apoyándonos. Es un trabajo excelente, un medio de comunicación que hemos aprovechado, ¿verdad? Pues su tiempo, sus atenciones. Y pues hoy quiero, como ven, no voy a cantar, ¿verdad? Porque quiero aprovechar más bien compartir con ustedes la palabra de Dios. Y voy a procurar no meterme en el asunto, vamos a llamarle de esa manera, en el asunto que hoy nos rodea. Ni quiero mencionar el nombre de ello. Por lo menos, ¿verdad?, de una forma personal, para mí esto ya basta de tanta promoción y comercio de ello. Más cuando estamos empezando a confirmar lo que desde un principio sospechábamos, que este supuesto virus fue creado en un laboratorio para la erradicación del género humano, la sobrepoblación, ¿verdad?, mundial del género humano.
Y quizás se van a quedar un poco fríos, pero después entramos en detalle, ¿verdad? Este virus no es una de las pestilencias mandadas por Dios mismo, pero Dios sí lo permitió. Él mismo no lo proporcionó, no es una pestilencia que Él mandó, pero más bien lo permitió para nosotros, para un entrenamiento y para que aprovechemos el tiempo para buscar el rostro del Señor. Pero hoy no voy a dedicar el tiempo para darle más promoción a este asunto. Lo cierto es que le pedí permiso a Dios para que me dejara hablarles de algo de más provecho para ustedes. Algo que les ayude a levantar el espíritu oprimido, porque estoy consciente que todo lo que el diablo ha logrado es oprimir el espíritu de muchos. Simplemente el venir a este lugar en la mañana, ¿verdad? Vemos el día está hermoso, el clima, el ambiente, parece que no está pasando nada. Y es muy triste, ¿verdad? Llegar a un templo vacío y ver las bancas, y que para esta hora, otro día, ustedes estuvieran llegando y preparándonos para alabar y para exaltar al Señor y a lo que estamos acostumbrados a hacer en la casa de Dios, pero no es ese el caso todavía. Y obviamente que pues si dejamos que el espíritu de depresión, el espíritu de tristeza nos llegue, pues nos puede llegar y nos puede hasta tragar vivo. Pero sí quiero decirles que continúen con las medidas preventivas hasta que todo esto se aclare bien. No bajemos la guardia, no nos hagamos complacientes en este asunto. Es real lo que está sucediendo, pero se están descubriendo cosas muy interesantes y terribles sobre quién está detrás de todo esto, y que muy pronto llegará a su fin en el nombre poderoso de Jesucristo. Pronto les explicaré con detalle sobre esto. Por lo pronto les amonesto con todo mi corazón, ¿verdad? Aléjense todo lo que sea y fuere posible de las redes sociales, aléjense de los noticieros, todo lo que puedan, y mejor busquen al Señor, mejor lean la palabra de Dios, dediquen ese tiempo para alimentar su espíritu y no su mente con tanta basura y temor. Vamos a creer mejor en el reporte del Señor y no en el reporte secular. Sigamos orando por todas las personas y por todo el mundo, por todos los que han sido afectados con esta situación tan destructiva. No dejemos de ser, o no seamos ajenos al dolor del ser humano. Oremos por ellos. Así que antes de continuar, antes de tomar lectura de la palabra, voy a invitar a que inclinen sus rostros y oremos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más. Bendecimos tu nombre, te alabamos. Muchas gracias por todas tus bendiciones, por este nuevo día, por esta nueva mañana, por esta oportunidad de estar en tu presencia y porque me concedes venir a tu pueblo para traerles esta palabra que has puesto en mi corazón, en mi espíritu. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que están, Señor, con nosotros. Fortalece sus corazones, trae paz, trae fortaleza, trae esperanza. Declaramos que este nuevo día, Señor, declaramos victoria, declaramos paz, declaramos seguridad, Señor,
porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, Señor. Estamos viendo que la tierra se está removiendo, se está sacudiendo, está temblando, Señor, en terror por causa de lo que está sucediendo, pero en ti tenemos paz, en ti tenemos, Señor, seguridad, Padre. Así lo creemos y así lo abrazamos. Padre, permite que esta palabra llegue al corazón de quienes estuviesen escuchando, Padre. Yo declaro, Señor, sanidad, declaro paz y fortaleza en cada corazón. Declaro, Señor, que nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, Padre, estamos seguros, estamos confiados que tú, Señor, estás con nosotros. Gracias te doy. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias. Amén. Voy a abrir el libro de los Hebreos en el capítulo 13, libro de los Hebreos, capítulo 13. Y ahí está nuestra asignación para esta mañana en el verso 12 al verso 15. Y puso el Señor esta palabra. Estaba reflexionando, ¿verdad? En este día para el mundo religioso se supone que se debe de estar celebrando el famoso domingo de resurrección. Pero no voy a entrar en detalle, ¿verdad? En cuestión de fechas y cronología, ¿verdad? Porque como hemos enseñado ya muchas veces y por mucho tiempo, ¿verdad? No fue el domingo el día que nuestro Señor Jesús resucitó. Pero ya lo veremos en su momento. Pero hoy el Señor me hizo reflexionar, porque es algo que debe de estar muy presente en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que Dios derramó su sangre por nosotros. Dios, así es. Dios se encarnó, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Pero me llamó el Señor la atención aquí en un texto que no le había puesto, ¿verdad? Su debida atención. El verso 12 de Hebreos capítulo 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13: salgamos pues a él fuera del real, llevando vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Quiero poner énfasis en el verso 12, donde nos dice el escritor que Jesús padeció fuera de la puerta. En la versión del inglés dice que murió fuera del campamento. He estado leyendo de nuevo este libro, el libro de los Hebreos, y yo siempre lo he encontrado como uno de los mejores escritos de la Biblia. Es uno de los libros más poéticos, uno de los más profundos y uno de los libros más prolíficos del Nuevo Testamento. La epístola que llamamos el libro de los Hebreos es muy profunda, insisto, y de sentido prolífico. Y hay un debate sobre quién escribió este libro, y muchos teólogos están en acuerdo que quizá fue Apolos y no Pablo. Pablo hace referencia a Apolos a la iglesia de Corinto cuando se desató una disputa de, llamémosle, preferencia y de celos y contiendas y disensiones. Y Pablo les dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos,
¿no sois carnales? Y Pablo tiene que defender su lugar y les dice: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Y al leer esta escritura, al parecer Pablo se siente un poco intimidado por Apolos, porque de acuerdo a la historia del libro de los Hechos, da razón que Apolos era hombre ferviente en palabra y poderoso en espíritu, y tenía mucha y grande estima entre los hermanos. Y la Biblia lo describe como un escritor profundo y prolífico. Y yo creo que esta información que tenemos de Apolos añade un sabor a la textura del texto que acabamos de leer. Y aunque Dios siempre es el autor principal, el escritor o los escritores siempre se expresan con diferentes estilos. Así que el libro, de libro a libros, podemos ver en los diferentes libros de la Biblia, podemos ver la diversidad de estilos en los diferentes escritores. Pero Dios, el autor principal, Dios es el autor principal. Hay una gran diferencia entre ser el autor y el escritor. El autor es el que tiene el mensaje. El escritor escribe el mensaje. Incluso Hebreos 12, verso 2 nos declara: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Así que no solo es el autor de la fe, es el consumador, el que la puso por obra, el que vivió toda la magnificencia de lo que es la fe. Así que Dios es el autor de su palabra, del evangelio, pero escrita por varios escritores a través de todos los siglos. Por ejemplo, el escritor de Génesis nunca conoció al escritor del Apocalipsis, pero el misterio de la Biblia es que hay una continuidad de pensamiento entre todos los escritores, una fluidad de espíritu que se ha perpetuado a pesar de quién sea el escritor en el tiempo que fuese. Porque tenemos a muchos escritores, pero solo a un autor. Y esto nos ayuda a apreciar más nuestro texto de esta mañana. Y lo otro que necesitamos saber es acerca del título del libro, Los Hebreos. Esto denota que Dios no discrimina cultura, o no hace acepción de personas como muchos cristianos lo hacen, porque el intento de Dios fue que hubiera diversidad de gente, de culturas y de colores, blancos, negros, cafeses, rojos, amarillos, etc. Y el intento de Dios fue que no tuviéramos que ver sobre mi color, sino a través de mi color. En otras palabras, que sepamos apreciarnos por lo que somos en el Señor. Cada uno fuimos hechos diferentes, pero todos tenemos algo especial que traemos a la mesa. Así que el Espíritu de Dios se ha encargado de presentar a Cristo en la diversidad de culturas, porque Dios no se avergüenza de nuestra diversidad. Él incluso celebra nuestra diversidad, pero nos provoca a que busquemos la unidad. Él quiere que conectemos con quienes son diferentes a nosotros.
Y ese es el poder de nuestro amor. Es el poder de nuestra fe y de toda la experiencia humana. Y que podemos tener diversidad, pero al mismo tiempo tener unidad. Ahora, debo de admitir que la unidad es difícil. Es muy difícil en lograrla. Y el enemigo hará todo lo que está a su alcance para que no logremos la unidad. Porque él sabe que Dios habita en medio de nuestra unidad. Él habita en nuestra unidad si somos 100 o 2. Si 2 o 3 estuvieren congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Por ejemplo, el día del Pentecostés no hubiera podido ocurrir hasta que no estuvieron juntos, de diferentes idiomas, de diferentes lenguajes, hasta que no estuvieron juntos en un solo lugar, en una misma mente, porque Dios simplemente ama la unidad. Si usted examina su vida sobre lo que el enemigo ha peleado más en tu vida, es la unidad. Por eso se propone tanto en separar matrimonios, a familias, a hijos de los padres y padres de hijos, y en todo lugar que pueda lo hace, porque a Satanás no le gusta la unidad, porque Dios la ama. Él sabe que Dios habita en la alabanza de Israel, y también sabe que cuando estamos en acuerdo sobre algo, las cadenas y los yugos se rompen, el cáncer se disipa, los tumores se encogen, enfermedades tienen que huir, la fatiga se va de tu cuerpo, porque cada vez que nos conectamos y nos ponemos de acuerdo, porque es mejor 2 que 1. Porque dice la Biblia que si uno cae en el camino o en el surco, tiene al otro para que lo saque o que lo levante. Pero tiene que haber unidad, definitivamente, tiene que haber unidad. Y de la manera que Jesús oró, que Él y el Padre fueran uno, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué enfatizó esto? Por lo menos 6 veces en su oración sacerdotal. Así como el Padre y yo somos uno, pido que estos sean una misma cosa. Porque Jesús, como humano, era distinto al Padre en su esencia. Por ejemplo, Jesús murió, el Padre no. Jesús nació, el Padre es eterno. Jesús durmió, tuvo hambre. Y cuando habla del Padre, nos dice la Biblia: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Porque Jesús como humano no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y Él anhelaba retomar su esencia cuando le dice al Padre: glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y ese es el resultado de unidad, pueblo, gloria. Y Dios tiene la facultad de atravesar culturas, idiomas y lenguas de una manera intelectual, porque la verdad es la misma en cualquier idioma. Por eso dice la Escritura que ninguna carne se justificará en su presencia, porque todos han oído y oirán su voz en su propio idioma cultural.
Dios no solo tiene el poder de hablarle a culturas o a personas, tiene el poder de hablarle a la misma creación, a cosas, a espíritus. Le puede hablar a la montaña y la montaña lo escucha y se mueve. Le puede hablar al viento y el viento lo escucha y se apacigua. Le puede hablar a los mares y los mares le obedecen. Le puede hablar a las ranas y vienen a Egipto. Le puede hablar al piojo y el piojo invade el palacio de Faraón. Ahora, yo no sé cómo hablar el idioma del piojo, pero Dios sí sabe. Él sabe y conoce todos los idiomas y sabe cómo hablarle a la mujer. Él sabe cómo hablarle al hombre de acuerdo a sus sentimientos. Sabe cómo hablarle al niño, porque de ellos fundó la fortaleza para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Y Él se puede relacionar contigo a donde quiera que estuvieras. Y por eso este libro se llama Los Hebreos, para que la gente de esa descendencia, de esa cultura, pudieran entender, para que este linaje y pueblo judío pudieran entender quién es Jesús. Pero si no hay revelación, no se puede entender quién es Jesús. Es muy posible que Jesús esté entre nosotros y no tenemos la revelación correcta. No te vas a dar cuenta que allí está Jesús en medio de nosotros. Nos dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Les pasó frente a ellos y no conocieron que Jesús era y es el Dios vivo manifestado en carne. Y vivió entre ellos por 33 años y medio y murió en una cruz. Fue sepultado en una tumba prestada. Pusieron una piedra para cerrar la entrada, pero la piedra ha sido rodada y Él ha resucitado de entre los muertos. Y el libro de Hebreos fue escrito en el retrospecto de lo que pasó para gente que vivió dentro de esa sociedad en ese tiempo, y para que se dieran cuenta que entre ellos había caminado, había vivido un hombre que había sido colgado en un madero y que sus brazos habían sido estirados y su cabeza había colgado hacia abajo y había muerto. Mucha gente de ese entonces se dio cuenta de la crucifixión, otros simplemente siguieron sus vidas. Y este libro da razón de cómo el sol dejó de dar su luz. Llegaron las tinieblas a pleno día y cubrieron la tierra. La tierra tembló. Ese mismo Jesús, el que interrumpió unos días anteriores una boda en Canaán y que había convertido el agua en vino, él mismo, el que había tomado 2 peces y 5 panes meses antes y dio a comer a 5,000 personas, el mismo Jesús quien enseñó a dar a César lo que es de César y a pagar sus impuestos. Eso es maravilloso verlo. Les dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es el mismo que nos enseñó a respetar las autoridades.
Porque hoy hay quienes que se han atrevido a desafiar las leyes de la tierra, y eso no es ser como Cristo. Definitivamente que no, porque Cristo mismo pagó sus impuestos, porque cuando somos obedientes a las leyes, lo somos a Dios mismo. Y todo esto viene con el crecimiento del cristiano. Y maduramos mientras vamos creciendo en edad. Así es el ciclo de la vida. Por eso tenemos que tener cuidado lo que decimos, especialmente cuando eres joven, cuando apenas vas empezando en la vida, porque aún tu carácter no ha sido probado por la experiencia, por la forma que la vida tiene de cultivarnos, de hacernos crecer, hacernos madurar. Y el escritor a los hebreos está ilustrando la vida de Jesús, a un pueblo que está arraigado al judaísmo, y les está hablando en el idioma que ellos conocen, que ellos entienden, dentro de la cultura que ellos conocen, a lo que ellos están acostumbrados a hacer y vivir. Y está usando metáforas y similitudes diversas que ellos pueden entender, porque Dios necesitó que alguien les hablara a los hebreos, porque la salvación vino primero para los judíos, después vino para el griego, para el pueblo gentil. Y el Señor ya había declarado que no era lícito o bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Tenía que ofrecerlo primero a los hijos que eran del pacto, de la promesa. Pero el rechazo del pan de vida de la parte de ellos abrió la puerta para quienes estábamos fuera, nosotros los gentiles. Y por el rechazo de ellos al pan de vida, nosotros tuvimos entrada. Gloria a Dios. Y por esta razón le dijo el Señor a la mujer samaritana: porque la salvación viene de los judíos. O sea que por causa de ellos, que no conocieron al Mesías, nosotros tuvimos suerte de echar mano de esta salvación tan grande. Y este libro se abre diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús el Señor. Y el escritor les habla entonces a los hebreos y les dice lo que le pasó, lo que había pasado en la vida de Jesús, usando las metáforas de los ritos, de las ceremonias que ellos conocían, con los actos ceremoniales a los que estaban familiarizados ellos. Les habla del sacerdocio levítico, les habla que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque estos eran nombres, eran personas que ellos conocían y entendían. Y luego les habló de cómo Jesús ofreció ofrenda, pero que al mismo tiempo se ofreció a sí mismo. El ofrendador se ofreció a sí mismo. Y cómo entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya.
Y la distinción de Jesús era que Él fue el primer sacerdote de ofrecer holocausto y ofrecerse a sí mismo como ofrenda. Ningún sacerdote entró al lugar santísimo y ofreció su propia sangre, excepto Jesús, porque los sacerdotes ofrecían la sangre de machos cabríos y becerros, pero Jesús por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. No necesitó sangre ajena, mucho menos de animales. Él mismo se ofreció sin mancha delante de Dios en ofrenda perfecta. Si recuerdan, después que Jesús resucitó, María lo encontró y lo quiso abrazar. Y él le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. No he sido glorificado todavía. Y la razón que no quiso que lo tocara es porque él llevaba con él la ofrenda para presentársela al Padre. Gloria a Dios por esta salvación tan grande. Él había resucitado de los muertos y se había ofrecido como sacrificio vivo al Padre. Y no quiso, no dejó que María lo contaminara o que contaminara la santidad de la ofrenda, para quienes tuviéramos de alcanzar la sangre de Cristo o de aclamar en su debido tiempo la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, y que esa sangre no llevara las huellas digitales de María. El sacrificio tenía que ser sin mancha y sin pecado alguno. Recuerden que hay una razón por la cual el Señor se esperó 40 días antes de ascender a los cielos. Estaba en cuarentena. Tenía que preservar el sacrificio. Tenía que pasar por el proceso. Le dijo el Señor a María: distanciate de mí. Desde entonces empezó el distanciamiento social, hermanos. Así que no se ofendan, el Señor empezó con esa práctica. Distanciate de mí, porque no quiero infectarme con lo que acabo de curar. Yo curé vuestras llagas. Yo sané vuestras enfermedades. Allá las dejé en el madero, y por tanto no me puedo infectar con ellas. Allá quedaron. Y luego, por el propósito poderoso, porque estoy por presentar esta ofrenda al Padre. Hebreos 9 verso 24 nos declara: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Está hablando del cielo mismo, está hablando del trono mismo, donde está la presencia terrible e infinita de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Gloria a su nombre. Y este libro de los Hebreos, como podemos ver, tiene profundidades maravillosas sobre quién es Dios. Y me gustaría en tiempo futuro seguir viendo con más detalle este libro, porque este personaje se escondió en sombras y figuras y formas a través de los tiempos, a través de las edades. Y de vez en cuando
jugaba al peekaboo con su gente, con su pueblo, con sus hijos. Se les aparecía a nuestros hermanos del tiempo pasado, en los tiempos antiguos, para que tuvieran una idea de él. Como cuando Jacob subió a la montaña y allí luchó con un personaje que fue la misma manifestación teofónica de Jesús mismo. Y durante los tiempos no podía enseñar todo de él porque su tiempo aún no había llegado. En otra ocasión, cuando los tres jóvenes hebreos dentro del horno danzaban con un personaje que parecía al hijo de los dioses, porque así lo describió el rey Nabucodonosor, y de esa manera durante los siglos se aparecía a sus hijos. Pero fue Juan el apóstol quien testifica de él cuando le vieron quitarse el velo de carne, y después da razón y dijo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto en este día? Mientras el mundo está atemorizado por lo que está ocurriendo allá afuera. Porque esto es de suma importancia, conocer y estar seguros, más en este tiempo, de quién es Dios. Y que Él no es un Dios imaginario, o que está crucificado todavía sobre la cruz, y que cada año el mundo religioso lo resucita y celebra su muerte y celebra su resurrección cada año. No, hermano, usted y yo necesitamos en este tiempo a un Dios vivo que traiga abajo esta maldita plaga y que manifieste su gloria sobre la tierra, y que la gente incrédula empiece a creer en el único Dios y Redentor, Jesucristo el Señor. Esta palabra necesita saberse por todos. Estas palabras, dijo el Señor, que os he hablado, son espíritu y son vida. Es lo que debemos estar declarando sobre esta situación todos los días, a cada paso y a cada momento. Un espíritu de vida. Esta palabra hace que los muertos resuciten. Esta palabra causa que los tumores salgan de los cuerpos enfermos, porque la palabra de Dios es poder. Y como ven, yo no necesito un grupo grande para predicarles en esta mañana. Estoy predicándoles a la iglesia que está por donde quiera. Ahora, nuestro texto de hoy, el escritor de este libro nos ha traído por todo el libro, preparando el camino y haciéndonos saber acerca de la autenticidad, de acuerdo a las tradiciones de los hebreos, que él sería elegible de ser el cordero sacrificial. Pero no solo esto, sino de ser nuestro sumo sacerdote. Todos los evangelios han comprobado su genealogía acerca de la validez y autenticidad, que él era el Mesías, el que había de venir, porque su pueblo no le vieron ni conocieron, no le conocieron como el Mesías. Y hemos llegado al capítulo 13,
Y el escritor nos hace una observación que Jesús murió afuera de la puerta. Y quiero que usted tome el tiempo para que entienda que Jesús no hizo todo lo que hizo para poder entrar a un edificio, sino hizo lo que hizo para poder salir fuera. Porque si lo encierras dentro cuatro paredes, lo has encarcelado. Porque nunca fue su voluntad estar atrapado dentro de un edificio. Él nunca necesitó una casa para vivir. La Biblia declara que el cielo es su solio o su trono, y la tierra estrado el escalón de sus pies. Él está demasiado grande para ser contenido en un edificio, y por eso ahora nos está probando, para enseñarnos que no se trata de un edificio. El edificio es para nosotros. Dios se sienta en el círculo de la tierra. No hay asiento lo suficiente grande para que Él se pueda sentar, porque es infinito. Y es el problema con la iglesia, que queremos encajonar a Dios en una cajita o en un edificio. Pero si le diéramos el reconocimiento de su esencia y de lo que Él merece, y dejarlo ser el Dios grande y terrible y todopoderoso que es, nuestros problemas se van a encoger. Porque nuestro Dios es más grande que todas nuestras dudas, que todos nuestros temores. Él es el alto y sublime, el que habita en las alturas. Es el dueño de todo poder, de todos los tronos, de todos los imperios. Él ordena a todo principado y potestad a que doblen su rodilla y le adoren, y confiesen con sus lenguas que Él es el Señor de ellos. Él puede interceptar toda orden dada por Satanás y ordenar a todos los demonios que no le obedezcan, porque por eso Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero quiero que veamos esta verdad acerca de su muerte fuera de la puerta, fuera de la ciudad amada, la ciudad que tanto amó y aún sigue amando. Jerusalén llegó a llorar muchas veces y declaró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Él lloró por Jerusalén, pero cuando Él murió, murió fuera de Jerusalén. Y la razón que Él muere fuera de la ciudad es para darnos acceso a Él. Porque como dice la Escritura, nosotros estábamos fuera, no hubiéramos podido entrar. Es como que Él salió a recibirnos para darnos entrada a su reino maravilloso. Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 13 nos declara: mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él se salió de esa encarcelación de la religiosidad, porque hermanos, la religión te encarcela, mientras la relación siempre te libera. Él luchó mucho con los religiosos en su tiempo. Ellos fueron realmente los que lo persiguieron. No fueron los publicanos, no fueron los pecadores.
lo que lo persiguieron fueron los religiosos, porque la relación que él buscaba tener con los pecadores, con la gente, era lo contrario a la ética religiosa de aquellos. Y les dijo: ustedes hacen oraciones largas para ser oídos de las gentes, pero ya tienen su pago. Y les dijo: cuando oras, éntrate en tu cámara secreta y cierra tu puerta y ora a tu Padre. Porque la religión nunca quiere entrar en lo secreto. Siempre quiere ser opulente, quiere ser vista, quiere ir por delante, quiere reconocimiento, quiere ser vista por los hombres. Es tradicional, quiere enseñar sus tradiciones. Y el Señor les dice: vuestras tradiciones han invalidado mi palabra, le han quitado el efecto que debe tener mi palabra. Se preocupan más por lo que traen puestos que por lo que traen por dentro. Porque la preocupación de Dios es siempre lo que traemos por dentro, más que lo de afuera. Y la religión siempre se avergüenza ante la verdad. Porque la religión es lo único a lo que muchos se afianzan cuando no tienen una relación con Él. Amén, es cierto. El hecho que la Escritura nos dice que Él murió fuera de la ciudad es una mala reputación para la ciudad, para ellos. El Señor prácticamente les dice: ya terminé con ustedes. Si ustedes no valoran lo que quiero darles, ustedes no merecen que yo muera dentro de la ciudad. Vemos que la actitud de ellos aún llevó a la ciudad de Nazaret, al Señor mismo, el no poder operar milagros, el no poder obrar sanidades por la incredulidad de ellos. Y tenía que salir a las partes, a las aldeas de afuera, al grado de tener que salir de la ciudad para morir por nuestros pecados. Y el Señor les está diciendo en cortas palabras: yo soy más grande que estar encerrado dentro de estas paredes. Allá afuera hay quienes sí me necesitan y me van a aceptar. Yo soy muy grande para estar confinado a sus leyes y tradiciones. Por eso como en sábado. Por eso me siento a comer con los publicanos en sábado. Por eso sano a los enfermos cuando no debo de sanarlos. Por eso dejé que la mujer con flujo de sangre me tocara y nunca la reprendí. Porque la ley así lo dice, que no debería haberme tocado. Pero yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y hoy les está diciendo: vine a derrumbar sus murallas, sus tradiciones, porque tienen muchas ideas y dogmas y tradiciones y costumbres. Ahora vean esto, hermanos, que ahora que los templos están vacíos, me acordé del Señor. Ya estoy por terminar esta reflexión. No voy a abarcar todos los textos que leímos. El Señor nunca conoció un templo como los de hoy en día, un templo elegante, con sillas acolchonadas, templos lujosos, con alfombra, aire acondicionado, con instrumentos electrónicos.
Los templos, las plataformas del Señor fueron el desierto, las arenas del desierto, la popa de los barcos, la cumbre de las montañas. Pero el altar más grande fue la cruz misma. Y de ahí nos predicó el sermón más grande y poderoso. Y dice la historia que murió fuera del campamento y rayó las murallas, las trajo abajo, las murallas de la religiosidad, rompió las normas y las mentalidades de quienes pensaban que esto así o que lo otro, o que esto es sagrado, aquello no es sagrado, las diferentes formas e ideas de pensar de ellos. Rompió las rutinas y los ritos religiosos, y por eso no lo amaban, por eso lo odiaban, porque rompió sus tradiciones y sus ideas y conceptos. Y de vez en cuando el Señor nos manda algo que disturbie nuestra rutina. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo en este día. Miren, aquí estamos en una nueva norma, y de acuerdo al mundo religioso deberíamos estar celebrando el domingo de resurrección, y luego todos se van a los campos a buscar los huevitos de la coneja. Pero ahora aún los campos están cerrados. Y Dios permitió que llegara esta situación y la puso fuera del alcance de todo ser humano, de los grandes, de los poderosos, de los políticos, aún de la medicina, de la ciencia, y aún fuera de legislación. Esto no se puede legislar, y fuera de nuestro control humano, para que aprendamos a confiar plenamente en Él, y no en la materia, no en lo que se puede tocar, no a lo que estamos acostumbrados. Él está haciendo que lo veamos a Él. Y murió fuera del real, fuera del lujo. No murió dentro del atrio del templo. No murió frente al altar de los sacrificios. No murió dentro del lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo detrás de la cortina. Murió fuera del campamento para que tuviésemos acceso a Él. Porque si hubiera muerto adentro, no hubiéramos podido entrar. El pueblo no podía entrar al campamento durante los sacrificios, y mucho menos cuando entraba el sumo sacerdote a ofrecer los pecados del pueblo juntamente con los de él. Nos dice la historia que era un proceso muy doloroso y muy terrible. Pero Dios en esta ocasión, en su cuerpo de humano, por eso intitulé este mensaje, Dios derramó su sangre. Es cierto que la Biblia nos dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie le vio jamás, y que el unigénito Hijo del Padre fue quien le declaró, fue quien dio testimonio sobre quién es Dios en ese cuerpo humano. Y en ese cuerpo de humano, en Cristo Jesús,
Ahí en 2 de Corintios 5:19 nos declara Pablo, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Note la escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no importándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Enfatizo, Dios estaba en Cristo. Y Dios bajó al asiento de misericordia, ya no en una nube como lo hacía durante el día, durante la migración del pueblo, durante el día en el desierto. No bajó en una llama de fuego como lo hacía por las noches entre medio de los querubines, sino en esta vez llegó a un pesebre, en el vientre, usando el vientre de una doncella, y se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí prendido sobre la cruz derramó su sangre. Ahí se desangró Dios a través de ese cuerpo, su Hijo Jesucristo, el Señor. Algo aquí muy interesante, y es aquí donde voy a terminar mis palabras. Les prometo que terminaremos la reflexión de este pasaje en los próximos días. Dice la historia que cuando le abrieron su costado, se rompió el velo en el templo. Aquel velo que separaba, donde solamente uno podía entrar una vez en el año. Y cuando rompieron su costado, porque su cuerpo representaba el velo, y se dice que de la manera que abrieron su costado fue de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de la manera que se rompió el velo también. Amados hermanos, hoy en este día, y no por ser el día que de acuerdo a los calendarios se celebra la Pascua tradicional, vaya, estoy hablando de esto porque la situación allá afuera amerita recolectar nuestra mente, nuestro espíritu, y enfocarnos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Dios. Es tan importante, amados hermanos, traer a cuenta, traer a referencia, porque dice el escritor, reducir pues a vuestro pensamiento. Por eso les dije al principio, dejen de estar viendo las noticias, los noticieros se dan vuelo propagando esta enfermedad, esta plaga, lo que sea, y atemorizando a la gente, y entre muchos a hijos de Dios. Esta es la recomendación del Espíritu de Dios para nosotros. Reducir pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que, amados hermanos, démosle gracias a Dios que hubo uno que se presentó, que se ofreció a sí mismo por nosotros y nos llevó en ofrenda delante del Padre, de Dios Todopoderoso. Él se presentó como ofrenda.
para darnos entrada, para darnos acceso. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no había esa confianza, antes no había esa puerta abierta. Ahora podemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, amados hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Ánimo. No desmayen, no es tiempo de bajar la cabeza, no es tiempo de dejar que aceche el temor. Estamos en las manos del Señor. Y usted y yo sabemos con plena seguridad de que el Señor resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, y nuestro trabajo es alabar y adorarle en espíritu y en verdad, y compartirlo con este mundo atemorizado, compartir las glorias, compartir las verdades que Él ha puesto en nuestros labios, que hablemos. Amados hermanos, recuerden y démosle gracias a Dios que Él murió fuera, porque de esa manera los ávaros, la gente pecaminosa, el más pecador, las prostitutas, el borracho, el drogadicto, el hechicero, los mafiosos, nadie pudiera haber entrado. Él salió a recibirnos, Él salió a nosotros a morir entre nosotros. Démosle gracias a Dios por ello. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos entender y por lo que podemos, Señor, a lo que podemos tener acceso, Señor, a esta infinita gracia y misericordia. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Ayúdanos para valorar, para apreciarla, para no tenerla en poco, Señor, porque es el regalo más grande que nos has entregado, nuestra salvación, la cual, Señor, se compró a precio de sangre. Señor, gracias porque la parte nuestra, Señor, no fue nada. Nosotros no podíamos hacer nada para obtener esta eterna redención. Y por lo tanto, en este momento yo declaro fortaleza, declaro gracia, declaro paz. Que tu pueblo siga adelante, que tu pueblo es el tiempo que más necesitamos estar despiertos y allegados a ti, Señor, porque estás por darnos el permiso salir afuera, Señor, pero ya no para regresar en la rutina y en las normas que practicábamos, sino para difundir tu palabra, Señor, para tomar, Señor, Padre, el tiempo para predicar, para hablar, para compartir, Señor, y hacerle entender, Señor, a quienes están fuera, de que tú eres parte, Señor, de los que estamos, Señor, Padre, ahora caminando por gracia y por misericordia. Bendigo a tu pueblo, cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Antes de despedirme de ustedes, quiero reconocer a quienes estuvieron sintonizados. Nuestra hermana Lulu Chávez, por Víctor Solís, hermana Yoli Chávez, por Susana Ivette, hermana Yoli Rivero, hermana Lourdes Martínez, por Stephanie Treviño, por la familia Treviño, que están también viéndonos, al pastor Fernando Méndez, de Hermosillo, que Dios te bendiga, varón, brother Tony Velázquez, su familia, la iglesia de Jesucristo Vida Abundante, nuestra hermana Ana Paredes, nuestra hermana Adriana, esposa de nuestro hermano Dibla, nuestra hermana Lucha Aguilar, Octavio Aguilar, Dios te bendiga, hermano, firme adelante, por Josiah Moreno, nuestra hermana Ana Alegría, por Moshe Treviño, pastor Alejandro Casas, bendiciones, siervo. Desde Camargo, Chihuahua, el hermano Jesús Quiñones López, por Claudia Paz, por hermana Yaret Méndez, Dios te bendiga, nuestro hermano Misael, por Esteban Robles,
por mi hija Kate. God bless you. Les amamos, les prometemos orar por ustedes. I mean, this is it. Esto es, hemos llegado al tiempo. ¿Servimos a Dios o no le servimos? Es tan simple y tan sencillamente. Dios nos está entrenando. Dios nos está dando este tiempo para prepararnos. Aún lo más grueso se avecina, pero el Dios en su grande misericordia nos está pues adiestrando, nos está motivando, nos está cultivando y nos está trayendo bajo sus alas para que ahí hagamos morada, que ahí hagamos un estilo de vida, de meternos bajo el refugio de su amparo, de sus alas, y ahí estaremos seguros, porque así lo promete su palabra. Hermanos, los amamos, a todos los que les hemos enviado saludos y a todos los demás que nos identificaron, los amamos y estamos orando por ustedes. Aquí están sus hermanos en Nogales, Arizona, en esta congregación. El día de mañana se abre la línea, ¿verdad?, telefónica para todas las hermanas, todas las mujeres que quieren sintonizarse, para que sean parte de esta reunión de oración. Mi hermano Carlos ha puesto en la página, ¿verdad?, donde están viendo la transmisión, el número de teléfono y el código de cómo entrar. Esto es para mis hermanas el día de mañana, para todas las mujeres que están sintonizadas, ¿verdad? Y les invitamos, ¿verdad?, a que entren a la línea para que oren con sus hermanas y para que escuchen el consejo de la palabra de Dios. Nuevamente el miércoles estaremos con ustedes transmitiendo la palabra de Dios. Recuerden que, si recuerdo, la oración va a ser martes y jueves a las 7. Oración para toda la iglesia y para todos los que quieran acompañarnos a las 7 de la tarde. Nuevamente, infórmense del número de teléfono y cómo entrar, ¿verdad? Nos gustaría escucharlos y saludarlos y que oremos juntos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un excelente y hermoso día. Desafortunadamente, pues hay quienes tenemos que regresar a nuestros trabajos y otros pues seguir confinados ahí pues al atrio de nuestra casa. Disfrútenlo de la mejor manera que puedan con sus hijos. Abracen a sus hijos, a su esposa, y díganle cuantas veces puedan decirles que le aman, que los aprecian. Aprovechemos este tiempo, ¿verdad?, para expresar nuestro amor y nuestro cariño a nuestros seres queridos. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones y les amamos. Amén.